Buenos días, mi nombre es Esteban Guillermo Leiva Castellano, profesor auxiliar del Departamento de Sociología de la Universidad de Guantánamo, máster en Ciencias de la Educación y doctorando del programa académico en Ciencias Ambientales por la Universidad de Oriente. Para mí es un placer compartir con ustedes en este segundo encuentro de sociólogos que organiza el Departamento de Sociología de la Universidad de Guantánamo y la Asociación Interamericana de Sociología. La presente ponencia lleva como título "De la construcción social del riesgo de desastre por COVID-19 a la resiliencia comunitaria, breves aproximaciones teóricas en Guantánamo, Cuba". Las ciencias sociológicas contemporáneas avanzan hoy hacia la creación de un nuevo marco interpretativo donde coexistan conceptos, categorías y aristas investigativas en el análisis de los impactos sociales de la COVID-19 en las actuales estructuras sociales. La presente ponencia es uno de esos intentos de profundizar desde la visión de la construcción social del riesgo de desastre, pasando por la resiliencia comunitaria y la realidad de las políticas sociales en el enfrentamiento a la pandemia, como expresión de un desarrollo sostenible y sustentable de las comunidades guantanameras y cubanas, fundamentalmente. Desde marzo del 2020, fecha en que la Organización Mundial de la Salud reconociera el SARS-CoV-2 como el virus que causa la enfermedad de la COVID-19 como pandemia global, las diferentes sociedades transitan hacia un cambio en su dinámica tradicional. Los pequeños asentamientos poblacionales, las comunidades, las ciudades en todas sus dimensiones han reestructurado su dinámica social que las ha caracterizado durante generaciones. Las prácticas sociales están siendo modificadas. Las ideas maduradas durante siglos sobre el contrato social se están reescribiendo desde lo social y cultural fundamentalmente. Pero no es solamente desde estas dos aristas que el impacto de la COVID ha llegado hoy a tantas naciones y específicamente a Cuba. El impacto económico, el impacto ambiental, el impacto social es perceptible en nuestro país. El impacto social, que se traduce en cambio en la dinámica social y tradicional, ha traído consigo restricción de movimiento, imposición del distanciamiento social, las interrupciones de servicios no vitales, el cierre temporal de centros laborales e institucionales, la reducción del flujo mercantil, el desarrollo e implementación del trabajo a distancia y el teletrabajo, el uso obligatorio de las mascarillas sanitarias, el pesquisaje diario y personalizado por parte de la atención primaria de la salud, entre otros muchos que pudieran hablarse hoy, que se le da tratamiento a diario en nuestras comunidades, en nuestros barrios. Hablar de la pandemia en que se ha convertido la COVID-19 hoy y ofrecer conceptos terminados para comprender su impacto social sería una pretensión muy alta. Sin embargo, en la presente ponencia se esbozarán algunas interrogantes oportunas y necesarias para la ciencia sociológica fundamentalmente, en busca de nuevos marcos interpretativos para entender a la pandemia de COVID-19 en toda su magnitud social. En la presente ponencia se esbozan algunas interrogantes oportunas, consideradas necesarias para la ciencia sociológica, en busca de esos nuevos marcos interpretativos de los que hablábamos anteriormente para entender a la pandemia de COVID-19 en toda su magnitud sociológica específicamente. Tenemos como objetivo develar la dinámica teórica, conceptual y metodológica para el estudio del riesgo de desastre por los efectos de la COVID-19 desde un enfoque prospectivo para el desarrollo sostenible en comunidades vulnerables de Guantánamo. A continuación se presentan algunas interrogantes a develar durante el desarrollo de la presente ponencia. ¿Puede hablarse de riesgo de desastre debido a los efectos de la COVID-19 en pleno siglo XXI? ¿Se puede catalogar a la COVID-19 como un desastre en el marco de análisis del riesgo? ¿En qué consiste la actuación ante situaciones de emergencia y desastre por COVID-19? ¿Cómo se gestiona el riesgo de desastre para minimizar sus efectos dañinos? ¿En qué medida la resiliencia comunitaria ayuda en la contención y erradicación de la COVID-19? ¿Cómo se han visualizado en Cuba las políticas públicas o las políticas sociales en el enfrentamiento a la COVID-19? Son algunas de las interrogantes que daremos tratamiento en el desarrollo de la presente ponencia. El análisis que se propone tiene al riesgo de desastre en el centro del debate. Riesgo que como categoría de análisis ha sido definida desde diferentes ciencias, ya sean económicas, naturales, ambientales o sociales. En las últimas décadas aparece con más fuerza en las ciencias ambientales y sociales, asociado fundamentalmente a variables como amenazas y vulnerabilidades sociales. Como se puede apreciar, el riesgo transita por una serie de perspectivas teóricas y metodológicas que a efecto de la presente ponencia son contenidas en el esquema 1.1 donde se sigue la lógica del mismo. Ahí tratamos algunas categorías importantes como el riesgo de desastre, la construcción social del riesgo por COVID, la percepción social de los riesgos, las determinantes en situaciones de emergencia y desastre, la preparación, prevención, adaptación y mitigación en el camino hacia la búsqueda de la resiliencia comunitaria ante la COVID-19, por supuesto, desde las políticas públicas o sociales.
En la diapo que se presenta, como pueden observar, aparece la interrelación entre tres conceptos fundamentales que vamos a tratar en esta ponencia: el de riesgo, COVID-19 y desastre. El riesgo, por su parte, es igual a amenazas más vulnerabilidades sociales. Y es que en el camino de la construcción de este concepto que se ubica en el centro de análisis de esta ponencia, Alain Labelle, uno de los estudiosos más prominentes de él los últimos años dentro de las ciencias ambientales, ha definido el riesgo por la interacción espacio-temporal entre los factores amenaza y vulnerabilidades sociales. Por otro lado, los desastres, se puede hablar de desastres cuando exista una concatenación entre tres elementos que son fundamentales y que están mostrados acá, entre amenazas, nivel de exposición social y vulnerabilidades sociales. Ubicamos en el centro la COVID, porque la COVID se ubica entre el riesgo que existe y el desastre que puede ser la COVID. Dentro de la ciencia sociológica específicamente, ya se tenían, a partir de la década del año 80 del pasado siglo, los estudios dentro de la sociología de los desastres, donde se aportan elementos fundamentales sobre los principales conceptos que hoy tratamos en esta ponencia. ¿Puede hablarse de riesgo de desastre debido a los efectos de la COVID-19 en pleno siglo XXI? Pues cuando se habla de riesgo necesariamente hay que partir de tres elementos que están contenidos en cualquier definición teórico, metodológica y conceptual que se haga del mismo. Primero, el enfoque multidisciplinario. Segundo, la interrelación espacio-temporal entre los factores, amenazas y vulnerabilidades sociales. Y por último, el enfoque prospectivo para el desarrollo sostenible. No puede haber estudio, se considera, sobre el riesgo en la contemporaneidad si no se abordan estos tres elementos, sobre todo pensar el riesgo desde un enfoque prospectivo para tener sociedades más sustentables, más sostenibles. El riesgo ha sido definido por Alain Labelle como inherente a la vida en el planeta y se conforma por la interacción en un espacio y territorio específico de dos factores: las amenazas y las vulnerabilidades sociales. Las amenazas hacen referencia en términos genéricos a la probabilidad de ocurrencia de un evento físico dañino para la sociedad. Por su parte, las vulnerabilidades denotan la probabilidad de la sociedad o parte de ésta de sufrir daños debido a sus propias características particulares. La COVID-19 constituye un riesgo. Es una amenaza para la sociedad, sus estructuras, su modo de vida y para todo el entramado de relaciones que lo social representa. Esta amenaza, en su interrelación en un espacio-tiempo con las vulnerabilidades sociales subyacentes en lo social, definen el riesgo. Vulnerabilidades sociales que en el decursar del tiempo se han ido acumulando por el propio proceso de desarrollo y modernización de las sociedades contemporáneas. Se puede catalogar a la COVID-19 como un desastre en el marco de análisis del riesgo como categoría analítica en los estudios contemporáneos. Bueno, pues Alain Labelle ya en el 2020, uno de los estudiosos de las ciencias ambientales y que ha traído a colación este tema dentro de los impactos sociales que ha tenido la COVID-19, ofrecía una definición al respecto. Decía él: el COVID-19 obviamente es un desastre si aceptamos la definición básica de los desastres como una interrupción severa de la vida cotidiana, rutinaria, debido a la exposición a un evento de amenaza en condiciones de vulnerabilidad, falta de capacidad, etc. Y es que la COVID-19 se ha convertido en un lastre para diferentes países, para los sistemas sanitarios que han colapsado ante la cantidad de casos infectados con la COVID-19, así como el nivel de letalidad que éste ha alcanzado a extremos realmente impensables. Los altos niveles de exposición, las vulnerabilidades sociales preexistentes en muchos de los estados latinoamericanos que se han acumulado durante años, se han convertido realmente en un escenario propicio para que la COVID-19 avance y pueda convertirse no solo en un desastre, sino en una catástrofe de magnitudes impredecibles. En el presente gráfico se trae el llamado triángulo de las categorías, muy usado dentro de los estudios ambientales, sociales, sobre el riesgo de desastre específicamente. Esta concatenación de categorías que se presenta acá son los elementos que, actuando de manera concatenada, pueden dar lugar a la existencia de un desastre. Primero, las amenazas. La amenaza está constituida por específicamente la amenaza que tiene en sí el virus SARS-CoV-2, o sea, la COVID-19 como una amenaza. Las condiciones de exposición se refiere a los sujetos sociales que son expuestos en algunos de los contextos donde
el virus puede estar presente, ya sea dentro de los sistemas primarios de atención de salud pública, ya sea dentro de la movilidad social que se produce en las comunidades, en la sociedad. Pero bueno, estos sujetos que están expuestos, esas condiciones de exposición a que están sujetos estas personas, pueden provocar una replicación del virus de manera incontrolada. La otra categoría se refiere a las vulnerabilidades sociales intrínsecas a la sociedad, o sea, que están ahí, que están latentes, que estaban antes de la COVID-19 y que hoy pueden reforzarse a partir de las llamadas indisciplinas sociales, a partir de las necesidades propias que emana de la sociedad. O sea, personas que tienen necesariamente comorbilidades que hacen que sean más vulnerables que otras. Estamos hablando de las personas de la tercera edad, estamos hablando de los niños y jóvenes que aún transitan por las calles de manera irresponsable. Bueno, pues estas personas son más vulnerables que otros, y pudiéramos hablar de las vulnerabilidades sociales que se producen también cuando las personas tienen necesariamente que salir de la casa, tienen que realizar cualquier actividad fuera del hogar, y entonces están más expuestos. Estos tres elementos, actuando de manera concatenada, pueden dar lugar a la definición que tenemos acá de desastre. ¿En qué consiste la actuación ante situaciones de emergencia y desastre por COVID-19? ¿Cómo se gestiona el riesgo de desastre para minimizar sus efectos dañinos? Son dos de las interrogantes que estamos desarrollando en esta ponencia y que se presentan en el esquema siguiente, donde aparecen 4 elementos puntuales, elementos que consideramos que tienen que existir para que se dé una determinada situación de emergencia y desastre y se muestre la actuación que tiene la sociedad al respecto. Acá, preparación, prevención, mitigación y adaptación, 4 categorías muy manejadas dentro de los estudios ambientales contemporáneos y que hemos traído acá porque forman parte también de la lógica que lleva la defensa civil cubana. Y si consideramos que la COVID-19 es un desastre, también tenemos entonces que usar las categorías que se usan o se emplean dentro de la lógica del análisis de esta categoría para enfrentar el desastre. Por tanto, la preparación se va a dar por el aumento de las capacidades de respuesta, el aumento de capacidades de respuesta que en el caso cubano, a partir de enero del 2020, cuando se conoció la existencia, la potencial amenaza que representaba la COVID-19 para el país, comenzaron a dar los primeros pasos para aumentar las capacidades de respuesta, creándose los grupos temporal de trabajo o el grupo temporal de trabajo de la Defensa Civil Cubana, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, donde se diseñan una serie de estrategias, se planifica las acciones que se iban a tomar en cuenta a partir de la amenaza que representaba la COVID-19 para el país. La prevención se da en la planificación adecuada y la dotación de recursos. Una vez que la pandemia, o sea, que se define como pandemia la COVID-19 en marzo del 2020, bueno, pues Cuba tiene en el 11 de marzo del 2020 los primeros casos que afectan ya al país de COVID-19, y se comienzan a realizar a dar los primeros pasos en las comunidades, en los territorios, para hacer frente a la posible afectaciones que se pudieran dar de la COVID-19 en diferentes territorios. Es así como se readecúan de alguna manera los planes que existían para desastre y catástrofe en el país, y se dotan de recursos a las diferentes provincias, en este caso, para la atención primaria a la salud y los elementos que tenían que ver o tuvieron que ver con la prevención del virus SARS-CoV-2 en la población cubana. Otro de los elementos que tiene estas situaciones de emergencia, de desastre por COVID-19, es la mitigación, o sea, la disminución o limitación de los impactos adversos. Constituye uno de los elementos que se ha venido trabajando en el país, cómo mitigar los efectos de la pandemia en cada territorio, en cada comunidad, aún
cuando no estaba prevista la situación que ha vivido el país respecto al número de infestaciones, el número de defunciones que ha dejado la pandemia en estos 18 meses de afectaciones al país. De todas formas, sí ha sido importante el papel que ha jugado los grupos temporales de trabajo, ya sea el grupo temporal a nivel nacional y los grupos temporales de trabajo creados a nivel provincial, que tratan de mitigar, de equilibrar, de alguna manera, de absorber los impactos de la COVID-19, aún no solo en el aspecto social, sino económico y ambiental en el país. El otro elemento es la adaptación. La adaptación como ajustes de los sistemas humanos frente a entornos severos. Entorno severo que representa hoy la COVID-19 para Cuba, donde el país se prepara para adaptarse a vivir en las condiciones que ha impuesto la COVID-19, condiciones difíciles, condiciones de distanciamiento social, el paro de muchas actividades económicas, sociales, que han afectado durante todo este tiempo al ser social y a su conciencia social, si se pudiera llamar de alguna manera, y entonces el país se prepara para adaptarse a las nuevas condiciones que impone la pandemia. Por tanto, prevención, mitigación y adaptación constituyen elementos fundamentales a tratar en situaciones de emergencia, en el camino a lo que se pudiera llamar la resiliencia y la sostenibilidad social. ¿En qué medida la resiliencia comunitaria ayuda en la contención y erradicación de la COVID-19, específicamente en el caso cubano? Bueno, la resiliencia comunitaria abordada desde las diferentes literaturas científicas se concibe como la capacidad sostenida por parte de una comunidad de utilizar los recursos disponibles para responder a los acontecimientos adversos, soportarlos y recuperarse de sus efectos negativos. En este caso específico, el caso de la COVID-19. En el caso cubano, guantanamero, existen muchos ejemplos para hablar de resiliencia comunitaria. En la entrega, la unidad, la solidaridad, el humanismo, la voluntad, el sacrificio del guantanamero y del cubano ha estado palpable la resiliencia comunitaria. Resiliencia comunitaria que hace que hoy Cuba sea uno de los primeros países del mundo que está vacunando su población pediátrica, uno de los primeros países en el mundo que tiene 3 vacunas contra la COVID-19 con una efectividad superior al 90%, creo que eso es resiliencia. Resiliencia también se da en el tratamiento que ha tenido la asistencia social, en el caso cubano, a los casos más vulnerables, al contagio, a la gravedad de la enfermedad, que se ha dado en la atención a los menores, a las personas de la tercera edad. O sea, la resiliencia está en cada gesto, en cada acto que se desarrolla desde la comunidad y que está haciendo hoy más fuerte a las comunidades cubanas frente a los embates de la COVID-19. ¿Cómo se han visualizado en Cuba las políticas públicas o las políticas sociales en el enfrentamiento a la COVID-19? En Cuba se habla de políticas sociales, políticas de Estado o gobierno para identificar lo que se conoce como políticas públicas. Lo cierto es que todas, aún en el camino de definiciones y conductos, representan la voluntad del binomio Estado-sociedad en pos de garantizar algunas metas que como sociedad se aspira dentro del sistema social cubano. En la aplicación de estas políticas gubernamentales, sean sociales, de Estado o de otra manifestación, se ha destacado la integración real y efectiva de la ciencia, la tecnología, la innovación y la política desde la presidencia de la nación. Políticas sociales que han sido una prioridad del sistema social cubano desde el 1 de enero de 1959. Las implementaciones de las políticas sociales o públicas en el caso cubano fortalecen la resiliencia comunitaria y favorecen la concreción de desarrollo sostenible, lo que permitirá el control y erradicación de la COVID-19, evitando que se convierta en un desastre sin precedentes en Cuba y en todo el territorio nacional. En la gráfica presente se muestran algunas de las prioridades que el Estado cubano tiene en tiempos de COVID. El servicios y sistema de salud, la protección social y servicios básicos con énfasis en grupos vulnerables, la respuesta económica y recuperación, la respuesta macroeconómica y colaboración multilateral, así como un elemento que hemos considerado de mucha importancia para esta investigación, que es la cohesión social y la resiliencia comunitaria. Como se puede observar,
está dentro de las prioridades del sistema cubano, político cubano, está la atención a las políticas sociales, la cohesión social y la resiliencia comunitaria como un elemento fundamental, un elemento trascendental que se tiene en cuenta desde la dirección de la revolución para frenar los embates que pueda tener la COVID-19 en el futuro, no solamente social, económico y político del país. Aun cuando los estudios que se realizan desde la sociología y otras ciencias afines sobre la COVID-19 se deben considerar parciales por constituir la pandemia un fenómeno social no acabado, en pleno proceso de construcción, esta ponencia intenta alertar sobre la urgencia de la concreción de nuevos marcos interpretativos que puedan ofrecer conceptos y categorías para el análisis del tema desde la objetividad y la profundidad que se merece desde las ciencias sociales y específicamente desde la sociología. En la ponencia, a modo de conclusiones, se tienen una serie de elementos que se enumeran a continuación. Se devela la lógica de análisis del riesgo de desastre debido a los efectos de la COVID-19 en pleno siglo XXI, quedando explícito que el riesgo de la pandemia denota la existencia de una construcción social. Se puede catalogar a la COVID-19 como un desastre en el marco de análisis del riesgo, donde se percibe un proceso de concatenación entre una amenaza, condiciones de exposición y vulnerabilidades sociales en un contexto y tiempo específico, en este caso el Guantanamero. Se demostró además cuáles son a juicios del autor los elementos contenidos en la actuación ante situaciones de emergencia y desastres para gestionar el riesgo con el fin de minimizar los efectos sociales de la pandemia. Se considera que solo mediante el desarrollo de la resiliencia comunitaria se podrá asimilar los efectos adversos de la recuperación, la adaptación y la transformación comunitaria post-COVID-19. Se revela cómo desde la gestión de gobierno se impulsan las políticas públicas y sociales para hacer frente a la COVID-19 y sus impactos en la esfera económica y social no solo en Guantánamo sino en Cuba, con vista a la preservación de un desarrollo próspero y sostenible. Hasta aquí le hemos presentado la ponencia que traíamos hoy a debate con el tema de la construcción social del riesgo de desastre de la COVID-19, el camino hacia la resiliencia comunitaria, una ponencia que tiene como pretensión el debate en torno a aquel cuerpo conceptual teórico que debe acompañar los estudios sociales sobre la COVID-19 en el futuro. Muchas gracias.